El papel que juegan los medios de comunicación en la promoción de la salud es una cuestión que se ha contemplado desde 1986. La Carta de Ottawa la definió como el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud y para mejorarla. Actualmente conocemos un poco más sobre la salud gracias a los medios y también a algunos facultativos que desinteresadamente hacen difusión de ello, como nuestro invitado de hoy, Sergi Godia, médico de familia y especialista en psiconeuroinmunología. Pues hoy tenemos con nosotros a Sergi Godia, bienvenido. Eres médico de familia y también divulgas mucho sobre medicina, cualquier tema, ¿no? La celiaquía, hipertiroidismo, lo que sea. ¿Lo ves importante el hecho de comunicar en redes sociales a las personas? Claro, por supuesto. El comunicar con los pacientes o con los familiares, con las personas en general es esencial, es básico para que ellos tengan esa información, conozcan su enfermedad o simplemente estén informados sin más, ¿no? Pero lógicamente es importante dar poder, empoderar al paciente con información. Claro, y el lenguaje también debe cambiar mucho, ¿no? La manera de explicar lo que no sea nada científico, ¿no? Por así decirlo. Claro, por supuesto. Además, evidentemente, ¿no? Tampoco es bueno informar con palabras técnicas, con términos más científicos, sino que hay que explicarlo de forma llana y sencilla e incluso a veces pues, dando recursos lingüísticos para que ellos identifiquen mejor sus síntomas. ¿Y cuáles son los temas que más has explicado, ¿no? Digamos, en redes sociales o que crees que son importantes para la gente? Bueno, depende, porque en las distintas fases de mi, digamos, evolución como profesional he ido abordando muchos temas, ¿no? Quizás sea al principio más, abordando más temas de medicina de familia, más temas de patologías quizá más banales o más clásicas, y los últimos tiempos quizá temas un poquito más profundos relacionados ya con la psiconeuroinmunología, ¿no? Que es otra de las especialidades que manejo, ¿no? Es decir, ha ido cambiando con el tiempo. ¿Y qué es esta rama de la medicina que nos has comentado, el PNI? La psiconeuroinmunología, PNI, es una ciencia que, de hecho, lo diría como es un abordaje biopsicosocial de la salud. Es un abordaje que intenta unir o intenta relacionar los ejes endocrino, digestivo, hormonal e incluso a nivel emocional. Intenta unir todos estos ejes e intenta buscar el origen de esa enfermedad y no quedarse simplemente en el tapar ese pequeño agujero que es un síntoma, ¿no? Sino vamos al origen del problema. Supongo que esta pregunta que te voy a hacer te la han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Cómo podemos mantener una salud de hierro, por así decirlo? ¿Cuáles son las claves para ello? ¿Qué nos recomendarías? Pues parece difícil porque la verdad es que sinceramente cada vez hay más enfermedades y sobre todo más enfermedades crónicas y no debería serlo tanto. La clave radica simplemente en una alimentación saludable, en ejercicio físico, en un descanso adecuado y en la unión o la comunión de estas tres patas de un taburete. Yo siempre digo a los pacientes, nuestra salud es un trípode, es un taburete en el que tiene tres, a veces incluso cuatro patas, y si hay alguna que falla, el taburete se cae, con lo cual debería ser tan fácil como esto, pero por desgracia parece que no lo es. Es verdad esa frase de es mejor prevenir que curar. ¿Se debería antes prevenir que llegar, ¿no?, a la medicación cuando ya hay un problema? Evidentemente, claro. La medicación, y yo evidentemente como médico, pues cuando hace falta es necesario, se hace y no hay ningún problema, ¿no? Cuando hace falta un antibiótico, un antiinflamatorio, un cortisona, cualquier tipo de fármaco, pero lógicamente es mejor evitarlo, ¿no? Es intentar no llegar a necesitarlo, ¿no? Con lo cual todas esas fases que hemos dicho antes, pues ayudarían a no llegar ahí, pero pues no sé qué está pasando. Bueno, sí lo sabemos, aunque lo dejamos un poco de lado, ¿no? La información, la desinformación, la infoxicación, información que quizá no es adecuada, que hace que el paciente o el ciudadano, la persona, pues no
no se cuide como debería, ¿no? Y ahora que hablas de los antibióticos, justamente es un tema que está en la mesa, ¿no? Cada vez nos hemos hecho como más que no nos sirven tanto, o hay gente que ya no le funciona de la misma manera que en un principio. ¿Qué es lo que crees sobre eso? Bueno, los antibióticos han sido y son una gran herramienta, un gran tratamiento para ciertas enfermedades, lógicamente, ¿no? Enfermedades infecciosas, pero su sobreuso o su uso, mejor dicho, inadecuado o no correcto, nos ha llevado a un momento actualmente en el que somos prácticamente resistentes a muchos antibióticos, con lo cual esos tratamientos se ven obligados a cambiar, a modificar o bueno, incluso hay casos, he visto algún caso en el que es sumamente complicado el abordar una infección con antibiótico por esa multiresistencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Abusando de ello, ¿no? En mi práctica clínica, cuando he trabajado en urgencias, bueno, a veces esa exigencia del paciente o esa creencia de que todo se cura con antibiótico y venga, dame antibiótico, bueno, al final nos ha llevado a eso, ¿eh? Ya no digo por culpa de la exigencia del paciente, sino es una parte, sino además también un poco por una incorrecta práctica clínica por parte del profesional. Es decir, a veces hemos dado antibióticos cuando no ha sido necesario y al final nos ha llevado a esta situación, ¿no? Es decir, antibiótico cuando es necesario, cuando no, evidentemente no. Por lo que dice, puede ser que cree cierta dependencia, ¿no? Para algunos pacientes, el hecho de que el antibiótico quizás lo cura más rápido, cierto problema. Sí y no, es decir, sí, más que una dependencia es una creencia, ¿no? El paciente cree eso, ¿no? Cuando a veces hay cuadros, por ejemplo, víricos, que no necesitan tratamiento antibiótico y que ese cuadro vírico como tal, como son todos los cuadros víricos o la mayoría de ellos, tienen una fase de subida y una fase de bajada. Con lo cual, bueno, como por ejemplo, algún ejemplo. Una gripe. Una gripe. Tiene sus días de subida, hasta te encuentras mal, evidentemente, tienes fiebre, tienes dolor muscular y en unos días la infección baja y desaparece, ¿no? Entonces, cuando algún paciente ha recibido un antibiótico en esa fase ya de bajada o en esa fase de meseta en la que está a punto de bajar, pues parece que el efecto o realmente la curación ha venido a través del antibiótico, ¿no? Cuando no ha sido así. Y justo que ahora habla de la gripe, ¿no? También que estamos en un momento quizás que hay mucha gente que se plantea si se debería vacunar, si no. ¿Es recomendable vacunarse? Porque, claro, siempre se ha dicho, ¿no? A las personas más mayores que sí que sería recomendable, pero a la mayoría de la población sería pertinente. Es un tema complicado ahora, en estos días, además con la vacuna del COVID, ¿no? De todos modos, mi opinión sobre las vacunas, en este caso sobre la gripe, como me preguntabas, la vacuna de la gripe yo creo que es necesaria, pero en pacientes de riesgo, evidentemente, como ha sido hasta ahora, es decir, pacientes mayores de 65 años o pacientes con comorbilidades, ¿no? Es decir, con patologías crónicas, ¿no? Diabético, asmáticos, ¿no? Es decir, quizá no en la población general, pero sí en población de riesgo, hablando de la gripe. También, bueno, es un tema que le ocurre a muchas personas, ¿no? Que tienen mucosidad, catarro, dolor intestinal. Y claro, ven que es un problema que se puede pasar rápido, ¿no? Con la automedicación, con algo que tengamos en casa. El tema de la automedicación, ¿cómo lo ve? ¿Qué diría usted como médico? La automedicación, de algún modo, aunque se ha dicho y se dice que evidentemente no hay que automedicarse, de algún modo lo hemos potenciado también desde el mundo sanitario, ¿no? A veces nos encontramos en una disyuntiva, es decir, nos quejamos de la importante presión asistencial que tenemos en los centros sanitarios, ¿no? Pero por otro lado, es decir, y además decimos que no hay que automedicarse, con lo cual la gente, si no se automedica, va a ir más a los centros sanitarios, pero por otro lado pensamos, ¿no? También que por tomarse un paracetamol o por tomarse un ibuprofeno no debería pasar nada. Y no debería pasar nada si se hace con conocimiento. El problema es que ese conocimiento a veces escasea, ¿no? Y a veces nos tomamos cualquier cosa. Ya no solo eso, nos tomamos un antibiótico cuando no precisamos. Entonces ahí está el problema. Es decir, hay fármacos que quizás sí no pasaría nada absolutamente, pero otros que no deberíamos tener ni en casa, ¿no? Entonces ahí está un poco el desequilibrio de la automedicación.
Claro, si es un dolor de cabeza, igual el paciente piensa, ¿para qué voy a congestionar, ¿no?, en la clínica si realmente con eso se me pasa, ¿no? Claro. Igual depende, ¿no?, del problema que se tenga. Claro, depende exactamente. Es decir, hay síntomas banales que pueden tratarse perfectamente, autotratarse, y otros síntomas que deben ser valorados sí o sí por un profesional. ¿Y cómo podemos reforzar, ¿no?, el sistema inmune para que eso no nos pase, para que tengamos algún problema más vírico, quizás? El sistema inmune, de algún modo, se beneficia o podemos ayudarle con las 3 patas que hemos comentado antes, para empezar, ¿no? Es decir, con una correcta alimentación, la realización de ejercicio físico, el descansar correctamente, el dormir bien, de algún modo respetar los ritmos del cuerpo. Eso ya es suficiente y además es necesario para reforzar el sistema inmune. Otras cosas que podemos hacer. Bueno, podemos ayudarnos. Hay, por ejemplo, terapias basadas en setas medicinales. La micoterapia va muy bien. Podemos utilizar, por ejemplo, ciertas suplementaciones provenientes de la alimentación, pero en casos necesarios incluso dar un poquito más con suplementaciones. Por ejemplo, zinc, que es un gran antiviral, vitamina C, que es un gran antioxidante, vitamina D y vitamina A, que son muy potentes cofactores del sistema inmune. Y un tema muy importante del que no se habla mucho y que no he mencionado antes es el estrés. Cuanto más estrés tenemos, nuestro sistema inmune sufre más, ¿no? Y ya no hablo del estrés laboral, hablo del estrés del día a día. Vivimos en una sociedad, nos dejamos llevar por un ritmo de vida demasiado elevado, demasiado alto, y eso nos hace enfermar también. Entonces, un equilibrio de todo esto es lo que debería ayudar a nuestro sistema inmune. La clave principal, como decía antes, el trípode, ¿no? Alimentación, ejercicio físico y descanso. Has hablado de microbiota, microbiota. Microbiota, correcto. ¿Nos podrías explicar básicamente en qué Pues mira, sí, es muy fácil, aunque no es muy conocido. La microbiota, de hecho, hablando del sistema inmune, la microbiota es esencial justo para eso, ¿no? La microbiota es un conjunto de microorganismos, bacterias, parásitos incluso, cándidas, arqueas, virus, un conjunto de microorganismos que están presentes en distintos tejidos u órganos corporales. El más importante y el más conocido y del que más se habla a nivel digestivo, la microbiota intestinal, es la clave para una adecuada salud o para un estado, digamos, saludable. De hecho, y relacionándolo con el sistema inmune, el 80% de nuestro sistema inmune se basa en una correcta salud a nivel de microbiota, con lo cual de ahí radica la importancia de la alimentación. Si yo me alimento adecuadamente, mi microbiota emite señales, digamos, de regulación, de control, ¿no? Señales inmunes positivas, ¿no? Y si no me alimento correctamente, sufro de estrés, mi microbiota sufre, se reducen las familias beneficiosas y pueden aumentar las familias patógenas. Y ahí empiezan desequilibrios, tanto digestivos como hormonales, como a distintos niveles. Has hablado, ¿no?, de suplementos. ¿Eso también lo podríamos encontrar en ciertos alimentos? Sí, para claro. no Sí. tener que... Por supuesto, por eso decíamos el tema de la alimentación, ¿no? Vitamina C, cítricos, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Zinc, frutos secos, ¿no? Vitamina D, el sol, ¿no? Sí que es cierto que un 10% solo podemos encontrarlo en la alimentación, pero un 90% viene de la luz solar, ¿no? Magnesio también podemos encontrar en la alimentación, hierro, ¿no?, en la carne roja, por ejemplo, en las legumbres. Podemos encontrar, evidentemente, todos los minerales y vitaminas en la alimentación, lógicamente. Claro, la vitamina D, por ejemplo, si estamos en un lugar donde no hay mucho sol, ¿debemos tomarnos el suplemento? ¿Sería conveniente? Sería conveniente. De hecho, la vitamina D está generando bastantes conflictos en los últimos meses por el tema también de la infección por COVID, que nos ha ido acechando los últimos meses, o ya año y pico. Claro, había gente que no podía tomar tanto el sol si vivía en un piso, por ejemplo. Claro, correcto. De hecho, no solo es eso, sino que la vitamina D además se beneficia mucho de la cantidad de colesterol que tenemos. Es decir,
Por contra de lo que pueda parecer o de lo que tenemos escuchado y aprendido de hace años o de mucho tiempo atrás, tendimos siempre a reducir de una forma abismal las cifras de colesterol. Sí. Y lo entiendo, pero también debemos entender que el colesterol es la fuente de la que nacen algunas hormonas. Una de ellas es la vitamina D, que realmente es una hormona. Esto es lo del colesterol bueno, No exactamente. que deberíamos tener ciertos niveles. Sí, ¿no? Y no. Es decir, el colesterol total, sí. que es, digamos, a través de una fórmula matemática, sí. Se calcula con la suma del bueno y el malo y algún HDL, LDL, sí. Hablando vulgarmente. Para decirlo sí, muy llanamente. Sí. Exacto. El colesterol total, la cifra de colesterol total, es la que marca, digamos, nuestra capacidad para generar hormonas, como por ejemplo vitamina D, estrógenos, andrógenos, es decir, hormonas sexuales, para lubricar membranas celulares, lubricar, para decirlo de alguna manera un poquito más entendible, neuronas. Es decir, se está relacionando la cantidad de colesterol bajo con cada vez más con problemas a nivel neurológico como Alzheimer, demencias, ¿vale? Y también con falta de vitamina D. Es decir, puedo vivir en un sitio sin sol, ¿de acuerdo? Puedo tomar suplemento de vitamina D, pero dependerá también del colesterol. Hay varios factores. Suplemento de vitamina D, recomendable, evidentemente. Y más cuando hablamos de alteraciones inmunológicas. Es decir, los parámetros clínicos, analíticos, nos marcan vitamina D aceptable a partir de 30, yo recomendaría a partir de 60. ¿Vale? No tenemos que quedarnos con las cifras que nos marca el parámetro, digamos, del laboratorio, ¿no? Pero sí, evidentemente es necesario tomar vitamina D. ¿Y cómo podemos saber qué nivel tenemos, ¿no, de vitamina D? ¿Con qué pruebas? Analítica de sangre. Eso es la única manera, al menos hasta el día de hoy, pedir la analítica de sangre de colecalciferol, que es la vitamina D, y a partir de ahí ver los valores. Y si tenemos este déficit, ¿qué podría provocar esto a la larga? Porque aparte de tener un sistema inmune más bajo, ¿no?, más debilitado, ¿qué podría pasar? Bueno, la vitamina D, evidentemente, bueno, ya hasta ahora era lo más conocido, tiene relación con el metabolismo del calcio, ¿no? Es decir, se ha relacionado la vitamina D, exacto, los huesos, osteoporosis, densidad ósea, ¿no? Y luego, aparte, el sistema inmune, porque es un cofactor muy importante para regular el sistema inmune. De algún modo podría decir que estas dos son las funciones principales. De todos modos, yo lo recomiendo mucho, o sea, mucho más para reforzar el sistema inmune. Es decir, para la densidad y mineralización ósea hay otras fuentes. Es decir, mejorar calcio, que evidentemente va ligado a la vitamina D, ¿vale? Pero a día de hoy, tal como está de algún modo la situación social, recomiendo vitamina D para reforzar el sistema inmune. Y que para el envejecimiento, que sí, quizás puede tener algo que ver el comer bien con el factor oxidativo, ¿no? Sí, evidentemente. Es decir, el envejecer de algún modo significa oxidación, ¿no? Es decir, oxidar es eso, envejecer. Entonces, si nuestras células envejecen, se oxidan, lógicamente aceleraremos ese proceso. ¿Cómo podemos, bueno, ya no retrasarlo, sino bueno, frenarlo un pelín, ¿no? O que las cosas vayan un poquito siguiendo su curso normal, ¿no? Bueno, de algún modo la alimentación ayuda. ¿Por qué? Porque esos antioxidantes se basan, por ejemplo, en sustancias como decía antes, también vitamina C, zinc, selenio, que son minerales que podemos encontrar en la alimentación. Otras sustancias que también vienen de la alimentación, como por ejemplo el glutatión, el ácido lipoico, es decir, hay sustancias extraíbles de la alimentación que nos ayudan a no envejecer o a no oxidarnos. Y por contra, lo contrario, ¿no? Es decir, si yo me oxido de forma artificial, por ejemplo, tabaco, ¿vale? Por ejemplo, incorrecto descanso. Todo eso, malos hábitos, ¿no? Exactamente. Es un poco lo que decíamos antes con la alimentación, pues lo mismo, pero al revés, ¿no? Es decir, si adquirimos malos hábitos, oxidamos nuestras células de una forma más acelerada. En el caso del zinc, que ha comentado que se podría encontrar en frutos secos, ¿puede ser? Sí, frutos secos y también, no lo he dicho, en ostras, marisco, en más alimentos provenientes del mar. Y yendo a la microbiota, que antes ha comentado lo que era, ¿se deberían tomar probióticos o prebióticos para intentar
que esté todo correcto, para así decirlo? Pues aquí te voy a decir sí y no. Es decir, ¿Sí? Prebióticos sí, siempre. ¿Qué es un prebiótico? Un prebiótico es un alimento, llamémosle así, o una sustancia proveniente. También puede ser preparado, ¿no? Sí, correcto, exacto. Puede ser un preparado, pero eso iba a decir, no es una sustancia proveniente de un alimento o de un nutriente, llamémosle así, que alimenta directamente a nuestra microbiota. Es decir, es alimento para nuestras bacterias. ¿Vale? ¿De dónde podemos sacar eso? Fruta, verdura, almidón resistente, es decir, fuentes de fibra soluble. ¿Vale? Sobre todo, lo decía, fruta, verdura, granos integrales, legumbres, por ejemplo. Eso es un prebiótico. O sea, eso sí hay que tomar. Probiótico, sí y no. ¿Por qué digo no? Es decir, sí, evidentemente, para reforzar nuestra microbiota en casos muy concretos. Por ejemplo, en la toma de antibióticos. Si yo me tomo un antibiótico, evidentemente ese antibiótico va a matar o va a hacer que mi microbiota reduzca, porque lo que hace un antibiótico es matar bacterias. Claro, hay protectores para eso, pero si no está el caso de los... Claro, es decir, si yo tomo un antibiótico, mis bacterias van a sufrir. Es decir, van a matar esa bacteria que me está dando unas anginas, una amigdalitis, pero va a matar también otras bacterias. Entonces habrá que reforzar o habrá que proteger un poquito el ecosistema, ¿no? Con algún probiótico. En ese caso sí. El tomar probióticos así, sin más, porque sí, porque está de moda, porque me ha dicho que el vecino... O lo que es que a eso iba yo un poco, ¿no? Que a veces entiendo. La desinformación, ¿no? Puede llegar a que la gente dependa de estos suplementos. Eso no, porque de hecho hay alguna alteración en la microbiota que supone ya no un déficit, sino incluso un sobrecrecimiento bacteriano. Hay una entidad llamada SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, que es un crecimiento exagerado de nuestra microbiota, en el intestino delgado en concreto. Luego también existe el intestino grueso. Si tengo un crecimiento exagerado de esas bacterias, que normalmente son bacterias beneficiosas, lactobacillus, bifidobacterias, y yo me estoy tomando más lactobacillus y más bifidobacterias, me provocaré más síntomas, que suelen ser distensión abdominal, hinchazón, malestar abdominal en general, ¿vale? Con lo cual no es bueno tomarlo así porque sí, en ciertos casos. Y por ejemplo, alimentos como que se han puesto más de moda, el kéfir, la kombucha, el chucrut. ¿Qué podríamos decir de estos alimentos? Bueno, son alimentos fermentados, de algún modo son una parte muy importante de esos alimentos prebióticos que comentábamos, ¿no? Estos tres que has comentado y algo muy importante y que la gente cuando se lo explicamos en consulta se sorprenden mucho, como alimentos tan de nuestro día a día como puede ser el arroz o la legumbre o una patata o un boniato, podemos convertir esos alimentos en fuente de fibra prebiótica, ¿no? Que es el hecho de enfriarlos 24 horas. Es decir, muchos comemos arroz, muchos comemos legumbres y muchos comemos patata, pero no sabemos o no conocemos, hasta que nos lo explican, que si me como esa patata o ese arroz o esa legumbre 24 horas después de haberlas cocinado, es decir, enfriadas, aporta una fibra muy preciada para nuestra microbiota, que es el almidón resistente. Este es un consejo muy bueno que supongo que mucha gente no tendrá en cuenta, ¿no? Si no lo conocen hasta que se lo explicamos, exacto. ¿Y el tema de la soja? ¿Qué podríamos decir de...? Mira, yo no soy muy pro soja. ¿No? Es decir, evidentemente todo con control se puede tomar, ¿no? Y me parece muy correcto. Yo en mi consulta veo muchos pacientes con enfermedades autoinmunes. Y en una enfermedad autoinmune, y sobre todo cuando de algún modo esta enfermedad está en un momento agudo o en un momento en el que provoca síntomas de forma importante y el paciente viene a vernos, la soja es uno de los alimentos que retiramos, o al menos recomendamos no tomar en autoinmunidades. ¿Por qué? ¿Qué provoca? Inflamación a nivel del sistema inmune. Entonces hay otras opciones. Es decir, yo la soja no acostumbro a recomendarla. ¿Que la podemos tomar puntualmente? Evidentemente, pero no habitualmente. Si, por ejemplo, somos intolerantes a la lactosa, que supongo que apareció más para la gente que no podía tomar leche, ¿no? Por la mañana, por ejemplo, ¿qué otros
alimentos podemos tomar que no sea este? En lugar de la leche, entiendo. Sí. Bueno, hay otro tipo de lácteos, evidentemente. Sí. Cada vez más hay más lácteos vegetales. Podemos optar por una leche de avena. Cuidado ahí también porque al final es lo que yo digo siempre últimamente, ¿no? Es personalizar. Es decir, lo que te pueda recomendar a ti quizá no es lo mismo que lo que pueda recomendar a cualquier otra persona, ¿no? Entonces, el que pueda recomendar una leche de avena, igual a una persona con una autoinmunidad no se lo recomendaré porque también los cereales deberíamos evitarlos. Ya no hablo solo de gluten, sino que el hecho de que sea un cereal puede no interesarnos. Claro. Pero bueno, tenemos leche de avena, tenemos leche de frutos secos, de almendra, ¿vale? Tenemos leche de coco, que además el coco es un alimento que nos aporta grasas insaturadas y es muy, muy recomendable, con lo cual tenemos opciones. Pues muchas gracias, doctor Sergi Godia, por haber venido hoy a Grupo Osmica Televisión. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer, gracias.